Nutrición Imperfecta con Marta Mármol. Bienvenidos a Nutrición Imperfecta, el podcast de Marta Mármol. Un lugar para aprender a cuidarte y a empezar a ver la nutrición como una aliada para recuperar tu salud y encontrarte mejor. Te recuerdo que puedes descargarte mi ebook gratuito Síntomas digestivos, la gran epidemia en martamarmol.com/ebook. Y que si quieres que te acompañemos en tu caso particular para mejorar tu salud, puedes reservar tu consulta individual con cualquier persona del equipo en martamarmol.com. Bienvenidos a Nutrición Imperfecta. De nuevo voy a dedicar un episodio a hablar sobre SIBO, que para quien no sepa lo que es el SIBO, son las siglas de sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado en inglés. Es decir, que existe un exceso de bacterias respecto a las que suele haber en el intestino delgado y por lo tanto, se puede producir un exceso de fermentación de aquello que comamos y de mala absorción y por lo tanto, también genera síntomas como hinchazón, distensión abdominal, muchos gases, cambios en las deposiciones, heces con diarrea o más pastosas o estreñimiento dependiendo del tipo de gas que se genere en exceso, etcétera. Todo esto, ahora ya sabemos que cambia un poquito, ahora ya sabemos que no tiene por qué haber un exceso de bacterias, también pueden ser de otros microorganismos como pueden ser arqueas o pueden ser hongos o incluso también puede ser debido a una falta de diversidad, es decir, a un desequilibrio en la microbiota, lo que llamamos una disbiosis. Pero es verdad que, cuando se empezó a hablar sobre SIBO, se empezó a estudiar, a investigar, porque recordad que esto es algo muy novedoso y quizás que sea tan novedoso es una de las causas de lo que vamos a hablar hoy, ¿no? De si existe este SIBO o no, que sea tan novedoso. Hace que no conozcamos mucho y que vayamos cambiando o aprendiendo o sabiendo cosas nuevas. Por lo tanto, yo creo que con SIBO, aunque no cumpla estas siglas 100% lo que queremos explicar, creo que se entiende perfectamente. Sobre este tema más concreto, sobre SIBO, hablando de los diferentes tipos que hay, de las causas, de los síntomas, incluso de cómo debería ser el tratamiento, tengo un episodio que grabé con Carlos González, es el número 58, y ahí podéis hacer una masterclass sobre SIBO. Y hace relativamente poco también yo hice otro episodio hablando sobre el SIBO de sulfuro en específico, que en su momento cuando lo grabé este episodio no había prueba en España ya para detectar el SIBO por azufre, pero a día de hoy sí, el laboratorio Teletest, y supongo que a lo mejor cuando salga este episodio, cuando lo escuches, a lo mejor ya hay muchos más laboratorios que lo hacen. Y quiero hablar sobre este tema, sobre si existe realmente el SIBO o no, porque últimamente, durante el verano ha habido un boom, como ocurre muchas veces, de que nadie habla de un tema y de repente cuando se empieza a hablar de algo se habla mucho, ¿no? Y ha habido un boom justo con el SIBO en las redes sociales. Estas redes sociales, sobre todo TikTok, está lleno tanto de profesionales que hablan de SIBO como de pacientes o de personas que lo han tenido y cuentan un poquito su experiencia. Y lo que han hecho para curarse o para tratárselo, lo cual yo aquí me debato entre si está bien o no, ¿no? Porque por un lado, todo lo que sea dar visibilidad, dar esperanza, decirle a la gente, mira, no te quedes donde estás porque puedes rascar un poquito más, decirles que tiene solución, para mí es algo muy bueno, ¿no? Que la gente no se quede en ese diagnóstico, en esa etiqueta de intestino irritable y que sepa que puede buscar más. Lo que ocurre es que muchísima gente que tiene unos síntomas se siente identificada, es decir, tengo hinchazón y tengo SIBO. No, es que existen muchísimas razones por las que tú puedes tener hinchazón y no tiene por qué ser SIBO. Evidentemente yo creo que el mensaje, si se quedase en si tienes hinchazón y te han dicho que no tienes solución, que es intestino irritable, que te tienes que acostumbrar a esto, sí que si el mensaje es busca más, rasca, vete a otro profesional, intenta encontrar la causa, sí, nada más que muchas veces este boom sobre SIBO en concreto, lo que ha hecho es que muchísima gente que se siente identificada se autodiagnostique, incluso que venga a autotratarse. Entonces ahí es donde viene uno de los mayores errores o el problema que yo veo a todo esto, ¿no? No todo hinchazón abdominal, hinchazón, etcétera, es SIBO. Y por eso es la razón de este episodio, de este podcast, ¿no?
Está genial que divulguemos, que hablemos, que demos información, porque recordad que la información es poder. Y siempre lo típico que nos dicen de cuando te pase algo, cuando te diagnostiquen, no busques en internet. Yo no estoy de acuerdo. Hay que buscar con responsabilidad, hay que saber dónde buscar, hay que no dejarse llevar por la desesperación, pero hay que informarse, hay que empoderarse, aunque no me gusta mucho esta palabra porque está también muy usada, pero bueno, hay que llenarse de información y con eso poder aplicarlo o seguir buscando, o incluso muchas veces la información simplemente nos lleva a que un profesional que sepa más de eso nos guíe. Y como comentaba, pues este boom que os decía de divulgación o de hablar sobre SIBO, que también se ha visto hasta en la tele, etcétera, han salido pues muchos médicos, medios u otros profesionales diciendo que esto no existe, ¿no? Que es una moda, incluso que es una tomadura de pelo que nos hemos inventado unos cuantos para sacar dinero, ¿no? Y que, bueno, pues que en muchas pacientes a mí me dicen cuando van al médico que el médico les ha dicho que yo les estoy pues timando, que tal, bueno. A mí me da rabia, que esto hablaremos en otro episodio, que siempre quiero hacerlo y nunca sé cómo enfocarlo, sobre este tema, que a mí es algo que me irrita bastante, pero no es el tema de hoy. Así que, bueno, con esto yo estoy tranquila, ¿no? Estoy sacando el dinero a la gente, estoy timando, sé que no. Solo hay que meterse en PubMed, que es la plataforma donde se publican una gran cantidad de publicaciones científicas, y puedes además filtrar por tiempo y ver la cantidad de publicaciones sobre SIBO que se han hecho en estos últimos años. Y es que esto es algo muy novedoso. El tema de digestivo, microbiota, todo esto es algo que está muy puntero, que es algo muy nuevo y que por lo tanto también tenemos que estar dispuestos a equivocarnos todo el rato, a ver que lo estamos abordando mal. A lo mejor sale un tratamiento y luego descubrimos que, bueno, pues que este no es tan bueno y que a lo mejor hay otro mejor. Es decir, tenemos que tener la mente muy abierta y, por supuesto, si llevamos sin estudiar 20 años, si nos quedamos con lo que estudiamos en la carrera, es normal que no tengamos ni idea de qué es el SIBO y que pensemos que esto no existe, que nos lo hemos inventado, etcétera. Y yo siempre aquí defiendo a los médicos, sobre todo de atención primaria, bueno, en general, que no tienen tiempo. Aquí el tiempo lo vamos a ver en 2 puntos: en actualizarse, que estamos en él, y luego también en el abordaje tan completo que se debe hacer de un SIBO, que es imposible hacerlo desde una consulta de 5 minutos, ¿no? Entonces yo ahí siempre defiendo a los profesionales, a los médicos, sobre todo de atención primaria, que es que no tienen tiempo, ¿no? Y muchas veces, pues cuando salen de ver a 50 pacientes, que a mí me parece increíble, o sea, yo no me da la cabeza cuando atiendo a 5, entiendo que no tengan tiempo de repasar ni estudiar tal. Lo que yo no comprendo, y aquí sí que soy crítica, es la resistencia a aprender, a escuchar al paciente. Si un paciente se está gastando dinero y el esfuerzo en mejorar su salud por otra vía, ¿no? Ha buscado un profesional, en este caso, pues imagínate yo, ¿no? Y va a la consulta del médico con ganas de compartir sus avances, de mostrarle que ha mejorado, de que ha tomado esto y le ha venido bien, de mostrarle una forma de hacerlo, quizás para darle esperanzas a otros pacientes y que no tengan que pasar pues por ese calvario de mucho tiempo, de muchas pruebas que se hace largo, de muchos síntomas, de molestias, de tratamientos que no funcionan, y se lo quiere mostrar al médico, bueno, pues eso, pues para enseñarle a lo mejor pues para posibles pacientes, ¿no? Para que sepa que existe una alternativa o que puede derivar a tal sitio. Muchísimos médicos tienen esa resistencia a aprender, que sin enseñarles pruebas, tratamientos, dicen rápidamente, no, es que eso científico yo no lo miro, si no es medicamento yo no lo uso, esas pruebas no sirven para nada, sin ni siquiera saber cuáles son. Y eso es muy frustrante, bueno, para mí por supuesto, pero la verdad es que yo aquí no soy la protagonista, pero para el paciente sí que lo es. Porque al final pensad que tener al paciente con 2 profesionales que parece que están enfrentados, que cada uno opina una cosa y desacredita al otro, es muy complicado también en el avance, porque luego veremos que mucha de la parte del SIBO es una parte emocional, es una parte de estrés. Entonces, en este periodo de tratamiento, que le estemos aportando ese estrés los profesionales, para mí es bastante doloroso, porque es contraproducente. Y de la misma manera que digo esto, evidentemente tengo pacientes que me dicen todo lo contrario, ¿no? Que pues que han ido a su médico y su médico, ay, pues dime qué te han mandado, a ver, que lo voy a investigar, pues cómo se hace esto, tal. Pero sinceramente y por desgracia son los que menos. Los hay, por supuesto que los hay, porque al final cada persona es completamente distinta, pero es verdad que a mí me da pena que no todos quieran remar
en el mismo sentido, que rememos todos en el mismo sentido. ¿Dónde veo yo el problema en el tratamiento del SIBO o en generalizar y hablar tanto de SIBO? Que estamos alopatizando el SIBO. O sea, todo lo que venimos criticando de no tenemos que hacer protocolos súper cerrados para tratar X, lo estamos haciendo con el SIBO. Al final, hay tantos SIBOs como personas. Hay diferentes tipos de SIBO, pero luego dentro de los diferentes tipos que los podemos clasificar, porque tendemos a clasificar todo, también es una facilidad para nosotros clasificarlo. Y cuando empiezas a estudiar, te da una liberación tener las cosas muy estructuradas, muy clasificadas. Luego te das cuenta que, bueno, pues que en la práctica no es así, pero es verdad que para estudiar nos viene bien, ¿no? Entonces, siempre solemos decir que tenemos 3 tipos de SIBO, aunque existen más, hay muchos más gases que se generan. Pero hablamos del SIBO de hidrógeno, cuando las bacterias producen un exceso de hidrógeno. Todos suelen cursar con una hinchazón abdominal y ese suele cursar con heces más diarreicas o pastosas. Luego tenemos el SIBO que produce metano, un exceso de metano que lo producen las arqueas, que son unos microorganismos anteriores a las bacterias y suelen cursar pues con ese estreñimiento porque hay un exceso de gas. Al final el gas, bueno, pues se expande, tiende a ocupar todo el espacio. Y suelen cursar con estreñimiento porque tanto las arqueas como el metano lo que hacen es ralentizar un poquito el tránsito digestivo. Y también tenemos el SIBO por sulfuro, las bacterias que cogen ese hidrógeno y lo reducen a sulfato. Y cursa con esa distensión, como os decía, y también muy característico es el olor tanto de gases, de los pedos, como de las heces, a huevo podrido, a ese azufre, a esa bomba fétida. Como os decía, tengo un episodio específico del de sulfuro y con Carlos González hablé del hidrógeno y del metano de una manera muy extensa. Es muy importante entender que todos estos microorganismos que han sobrecrecido son comensales, es decir, pertenecen a nuestra microbiota de forma natural, no es una infección. Por tanto, el tratamiento no debe ser antibiótico a muerte, vamos, como si tuviésemos que cargarnos todo y dejarlo todo limpio, como ocurre con otras infecciones. Esto es simplemente tenemos que controlar, reequilibrar ese exceso de bacterias o, como hemos visto antes, esa pérdida de diversidad o desequilibrio, disbiosis. Se puede utilizar antibióticos, es una estrategia, pero no debe ser una bomba de antibióticos, ¿vale? El SIBO al final es una consecuencia y esto nos tiene que quedar claro. Si tú de repente tienes hinchazón y te ven que tienes SIBO, muy bien. Es como que hemos llegado a la parte final, tenemos SIBO, ahora vamos hacia atrás. ¿Por qué se ha generado ese exceso de bacterias? ¿Por qué estás fermentando más? Podemos dar antibióticos o herbales para reducir esas bacterias. Incluso podemos hacer una dieta baja en FODMAPs para quitarle ese sustrato de alimento a esas bacterias para que no te generen tantos síntomas. Pero si nos quedamos en eso, estás perdido, vas a recaer, por eso hay tanta recaída. Y mucha gente se agarra a esas recaídas como diciendo, es que no existe, es que no se cura, es que... No, es que nos estamos centrando en la consecuencia. ¿Por qué no te vas a la causa? Tenemos que encontrar qué es la causa y normalmente, la causa suele ser algo funcional, algo que no nos está funcionando bien a nivel tanto digestivo como de estrés, medicamentos. Hay algo que está ocurriendo más arriba o en otro lugar que nos está generando como consecuencia este SIBO. Por lo tanto, si tratas solo SIBO como un exceso de bacterias con antibiótico, tarde o temprano volverá o no se irá nunca, ¿vale? Entonces, vamos a ver también y repasar todas aquellas causas funcionales o todas aquellas cosas que si no has mirado o no estás recuperándote del SIBO, no estás mejorando, no te funciona ningún tratamiento, tienes que revisar para hacer como todo el tratamiento completo y no alopatizar ese SIBO, no centrarnos en SIBO, exceso de bacterias, tratamiento con antibiótico, 10 días, fin. No, habrá gente que esté meses, habrá gente que lleve con eso mucho tiempo y tenga una resistencia de la microbiota a ese cambio mayor. Habrá gente que a lo mejor con un SIBO de sulfuro haya dañado mucho la mucosa, porque el azufre genera mucha irritación en la mucosa. Pues hasta que no mejores toda esa mucosa, que tardarás X tiempo, tampoco vas a notar esa mejoría, o por lo menos no vas a poner esa guinda del pastel de decir, ya estoy del todo. Entonces, por eso no podemos tratar y no podemos hacer protocolos generales de SIBO para todo el mundo.
vamos a repasar las causas funcionales o lo que os decía, aquellas cositas que si no está funcionando vuestro tratamiento de SIBO tenéis que revisar. Lo primero, y como siempre, vamos a empezar por orden. Ya sabéis, en consulta yo siempre hago un repaso de todos los síntomas digestivos, empezando por la boca, que nos perdemos muchas veces la boca como parte del sistema digestivo, y lo es. Entonces, una disbiosis bucal, un desequilibrio en la microbiota de la boca, tener una infección en la boca, una periodontitis, cualquier problema en la boca nos puede estar repercutiendo todo el rato y estamos tratando intestino, mejorando síntomas, tomando antibióticos, suplementos, enzimas, lo que sea, y siempre vuelve o no se va. Puede ser que el foco esté en una disbiosis bucal. Hay que revisar la boca. De esta temporada no pasa que venga un odontólogo y que nos hable de esta parte de la microbiota bucal, porque si no lo voy a hacer yo, pero prefiero que venga alguien más especializado en esto y que nos pueda dar muchos consejos sobre esto. Siguiendo el orden del sistema digestivo, importantísimo irnos al estómago. Hay ácido en el estómago, esa hipocloridria tan común, ese poco ácido en el estómago. El ácido es fundamental, se necesita para iniciar la digestión, para que muchos alimentos se digieran bien, lleguen al intestino preparados para ser absorbidos. Además, ese ácido también va a protegernos de la entrada de otros microorganismos, como pueden ser parásitos, hongos, que haya un sobrecrecimiento. Después también este ácido va a ser el encargado de mandar la señal a enzimas digestivas a nivel pancreático y hepático. Por lo tanto, también otra de las causas, que la podemos meter ya aquí, es esta insuficiencia pancreática exocrina, esa falta de enzimas digestivas. ¿Qué va a ocurrir? Lo mismo, pues si faltan enzimas digestivas, no se va a generar bien una digestión correctamente y eso va a hacer que llegue más alimento o un alimento no preparado para ser absorbido en el intestino, sino que va a fermentar y muchas bacterias pues van a migrar del intestino grueso al delgado para aprovecharse de ese alimento que hay ahí disponible. Por lo tanto, tanto falta de ácido como falta de enzimas, que esto es un problema funcional y tenemos que también encontrar la causa de ello, pues es fundamental. Tengo un episodio específico sobre la hipocloridria, pero ¿cuáles son las causas de esta falta de ácido? Pues primero haber tenido el Helicobacter pylori, por ejemplo, ya nos está indicando de que hay una falta de ácido. Daños en la mucosa, una gastritis, la toma de algún medicamento, ya puede ser corticoide de forma o un inmunosupresor de forma un poco continua. A lo mejor también un antiinflamatorio, una INE, pues un ibuprofeno. Imagínate, hemos tenido una lesión y hemos estado tomando durante un mes un ibuprofeno, puede ser también la causa de ese daño en la mucosa y por lo tanto de falta de ácido en el estómago. El consumo de alcohol y de tabaco, por supuesto, altera e inhibe la producción de ácido. El consumo de medicamentos como el omeprazol, que directamente va a inhibir la producción de ácido, o de antiácidos como el Almas, el Gaviscon, que lo que hacen es compensar ese exceso de ácido, esa cantidad de ácido. Por lo tanto, todo eso son causas de hipocloridria y, por supuesto, no me puedo dejar el estrés. Tener estrés mantenido, estar continuamente activando ese sistema nervioso simpático o de huida, tener la sensación en nuestro cuerpo de que nos están persiguiendo un león y que estamos continuamente con esa alerta echada, va a hacer que el cuerpo se centre en eso, en huir, en preparar el cuerpo para un peligro grande. En ningún momento va a destinar pues energía, esfuerzos, nutrientes a generar ácido para una buena digestión cuando estamos huyendo. Todo esto son causas de hipocloridria que, si os fijáis, hay muchas causas que generan la hipocloridria. Por lo tanto, de nuevo, si detectamos que tenemos hipocloridria, no nos podemos quedar ahí y suplementar con ácido. Tenemos que encontrar cuál es la causa de que se esté generando poco ácido e intentar solucionarla. Todo el rato, si veis, tenemos que, cuando llegamos a un paso hacia atrás, descubrir cuál es la causa, ¿no? Aquí podríamos hacer lo mismo con la disbiosis bucal. Nada, pues es que tengo un desequilibrio en la boca, ¿no? De la microbiota bucal. Pues habrá que encontrar cuál es la causa. Respiras por la boca, tienes una mala higiene, estás utilizando unos colutorios que te están desequilibrando todo el rato. Todo el rato tenemos que ir un poquito atrás a ver cuál es la causa. Por supuesto, otra causa de SIBO es la toma de antibiótico.
continua o constante o muy frecuentemente. Esto es muy habitual, por ejemplo, en mujeres que tienen infecciones de orina recurrentes y que cada mes o cada vez que mantienen relaciones sexuales tienen infecciones de orina, que esto es muy muy frecuente. Y incluso les mandan a veces como preventivo que se tomen una pastilla cada vez que mantengan relaciones, o que se tomen pastillas o antibiótico de forma recurrente cada semana. Esto al final va a alterar la microbiota intestinal y es normal que se pueda derivar en o poca diversidad, una disbiosis o un SIBO. Por supuesto, tener estreñimiento, parásitos, hongos, todo esto, esta disbiosis al final puede derivar en un SIBO. Y luego también es muy frecuente, y por eso también hay que preguntar mucho en consulta, que haya un SIBO postinfeccioso, es decir, que suframos una infección alimentaria, lo más común, la típica salmonela, y que tras esa salmonela ya nada haya vuelto a ser lo mismo y que se generen todos estos síntomas y se desarrolle un SIBO. Es muy habitual y por eso es muy importante hacer una buena historia clínica en consulta. Y aquí volvemos a lo que yo os decía antes. Para encontrar todo esto, para hacer todas las preguntas que a mí me ayuden a saber si sospecho de parásitos, sospecho de hipocloridria, si la digestión es pesada, cómo tienes la boca, se te hincha la tripa, cómo son tus heces, todo esto necesita un tiempo en consulta. En 5 minutos es muy difícil, bueno, no es muy difícil, es imposible completamente que lo hagamos y lo hagamos correctamente. Y luego, por supuesto, no podemos quitar ni descartar esa parte emocional que tiene el SIBO. No todo es emocional, que a mí esto me molesta mucho cuando nos rechazan o nos dicen, mira, hasta aquí has llegado, porque es que en realidad a ti lo que te pasa es emocional. Por supuesto, pero hay que trabajarlo, ¿no? Entonces, si todo esto no te va, hay que plantearse cómo es tu situación emocional, cómo es tu gestión del estrés, a qué te dedicas, si te gusta lo que haces, si eres feliz en lo que haces, si descansas bien, si te mueves, si tienes una vida sedentaria o no. Y luego aquí muy importante también el complejo motor migratorio, del que tenéis un episodio completo, que son estos barrenderos, esta función que tiene el sistema digestivo de autolimpieza y que nos va a permitir pues que ese exceso de bacterias que se han generado con la digestión, esa pequeña proliferación que ha crecido, se vaya limpiando después de comer. Pero para eso tenemos que hacer descansos digestivos. No hace falta que sean ayunos grandes, pero sí que no estemos picoteando todo el rato, que por la noche hagamos un ayuno nocturno un poquito más largo y que se genere que pase ese complejo motor migratorio, esos barrenderos del intestino, limpiando pues ese exceso de comida que se haya quedado, de bacterias que han crecido. Esos movimientos, esos soniditos de tripa de ¡ay, tengo hambre!, que suenen un poquito, ¿no? De tripa vacía y se están limpiando. Eso es el complejo motor migratorio y limpiando. Y por supuesto, si esto también ya está controlado, revisar el resto de cosas, ¿no? De funciones a nivel hormonales, a nivel autoinmunes, todas estas cosas fundamentales, porque aunque intentamos todo el rato separar cosas, ¿no? Separar patologías, separar sistemas, el cuerpo es todo uno y cuando una cosa no está equilibrada es muy normal que esté repercutiendo en las otras y no seamos conscientes. Por lo tanto, con todo este podcast sobre el SIBO quiero destacar que, por supuesto, el SIBO existe, no todos los SIBOs son iguales y por eso no todo funciona de la misma manera, que no alopaticemos el SIBO, que si tienes SIBO busques y busques y rebusques y rasques y rasques y rasques hasta que encuentres la causa primera. Yo me lo imagino como un listado de cosas, como yo me paso el día haciendo listas de cosas que hacer. Yo esto me lo imagino igual con los pacientes, ¿no? Tenemos un montón de síntomas o un montón de causas, vamos tachando poco a poco, no nos agobiemos. Puede ser, y es muy común, que de repente un paciente tenga SIBO, parásitos, hipocloridria, insuficiencia pancreática exocrina, picor en la piel y diarreas. Pues claro, pues vamos poco a poco, vamos a ir quitando, mejorando cositas y viendo qué cosas podemos ir haciendo. No necesitamos una pastilla que de repente me cure todo a la vez. Si tenemos esas expectativas y esa rapidez en la curación, que esto lo hablé con mi compañera y amiga María Pastor en un episodio, esa velocidad y esa rapidez, y es normal que queramos estar bien cuanto antes, también nos impide avanzar porque nos genera ese estrés del que hablábamos hace un momento. Así que la próxima vez que un médico o otro profesional de la salud te diga que esto es inventado, que no existe, pues bueno, puedes o enfrentarle y darle este podcast, por ejemplo, o simplemente pues
coger las cosas, irte y saber que ese no es el lugar en el que tienes que continuar la búsqueda de tu mejoría. Con esto espero que haya quedado clara toda esta polémica que ha surgido durante este verano. Y que nada, pues que como siempre, que si te gusta este contenido, que lo apoyes, me puedes seguir en la plataforma donde lo estés escuchando, puedes darle a like, incluso compartirlo en tus redes sociales como siempre, o sobre todo compartirlo con alguien que creas que este contenido le puede resultar útil, que para eso lo comparto. Y nos escuchamos en el siguiente episodio aquí, en Nutrición Imperfecta.